Mi nombre es Norma Angélica Casas Morales. Tengo un hijo que se llama Aidan Eliel Casas Morales. Tiene 12 años y tiene autismo nivel 1. Platícanos un poco cómo fue, pues sí, o sea, que entiendo que lo acaban de explicar, cómo fue ese momento, cómo te diste cuenta, o sea, cómo... La verdad, sinceramente, yo no me había dado cuenta, o sea, fue así como todo de sorpresa. Fue a partir del año pasado, noviembre, que de la escuela me mandaron a traer de USAER, que son estas áreas que se encargan como de dar seguimiento en ciertos temas como de apoyo en las escuelas, y me mandaron a traer para comentarme que la maestra de mi hijo, su maestra principal, él está en una telesecundaria en Coatepec, que habían detectado como algunas cositas y que querían compartírmelas. Entonces, o sea, fue como que en el desconocimiento total asistí y empezaron a preguntarme muchas cosas sobre la infancia de mi hijo, ¿no? Cosas que pues hasta cierto punto yo veía como algo pues normal, ¿no? O sea, en el desconocimiento total del tema, o sea, sí había escuchado hablar del autismo, pero nunca como focalizado, ¿no? En ciertas características y demás. Entonces eso fue en noviembre. Diciembre me volvieron a mandar a traer. En esta ocasión ya fue con mi pareja. En todo este proceso, mi hijo no tiene papá. Bueno, o sea, tiene papá biológico, pero no lo conoce, o sea, no tenemos contacto con él, es contacto cero. Desde que yo me embaracé, al enterarse él de la noticia, pues decidió ahora sí como hacerse a un lado, y mi hijo no conoce a su papá biológico. Entonces tengo pareja actualmente, tenemos 7 años viviendo con él de los 12 años que tiene mi hijo, entonces a él lo ve como su papá. En este proceso él fue el que me empezó a acompañar a las entrevistas, porque así empezamos con entrevistas, y justo revisaron toda esta parte, ¿no? De cómo fue mi embarazo, de los síntomas de mi embarazo, del crecimiento de mi hijo, que a los cuántos años habló, que a los cuántos años gateó, que cuando caminó, o sea, todo, ¿no? En todos estos años, pues la verdad es que yo todo lo veía como normalizado, en el sentido de que mi hijo es muy, muy sensible, en el sentido de que es muy apapachador, todo el tiempo me está diciendo, chiquéame mamá, ¿no? Y cositas así. Y por ejemplo, sus gustos son muy particulares. El gusto por los dinosaurios, el gusto por Godzilla, el gusto por Ultraman, ¿no? Que son a lo mejor cosas que a otra persona de su edad no les llama la atención. Y en todo esto, o sea, yo siempre le daba como pues la razón, ¿no? Lo llevaba yo a museos de dinosaurios, lo llevé a una exposición de Godzilla que hubo en la Ciudad de México, le compro cositas de Ultraman, o sea, como que siempre he estado apoyando sus gustos. Inclusive en los horarios, o sea, él era muy especial en los horarios, porque él a las 9 tenía que desayunar. Si desayunaba más tarde, o sea, ya no. En fines de semana, en días de escuela, pues desayuna antes. A las 3 hora de comida, a las 7 su hora de cena, a las 10 dormir. Si duerme más tarde, era como que generar en él una angustia porque ya no iba a dormir sus 8 horas. Pero hasta cierto punto yo decía, bueno, así lo estamos pues acostumbrando, porque en las mañanas, bueno, en el transcurso del día, mientras yo trabajo, mi hijo está al cuidado de mi mamá. Entonces mi mamá es muy consentidora, y yo decía, bueno, es por eso, ¿no? O sea, que mi mamá le puso los horarios y Aidan respeta esos horarios, ¿no? Muchas cositas así que, o sea, yo daba por hecho que él era parte de su manera de ser, ¿no? Es muy, por ejemplo, para los juegos y así, es jugar a lo que a él le gusta, lógicamente. Entonces, cuando lo quieren involucrar en otros juegos, él participa un rato y se separa, ¿no? Y justo en primaria, mi hijo vivió mucho bullying en quinto y en sexto, ¿no? Pero igual, o sea, yo lo veía así como que le hacen bullying porque él es, o sea, de hecho cuando hablaban por ejemplo de los temblores, dan así de que fue Godzilla el que pasó caminando, ¿no? Y él ocasionó el temblor. Entonces a raíz de eso pues le hacían burla, como que muchas cositas, porque él o sea, en su inocencia, yo lo veía así, ¿no? En su inocencia él decía ciertas cosas, ciertos comentarios, y en su escuela lo veían mal, ¿no? Inclusive una vez creo que iban a hacer como tipo de lo del Día de las Infancias, pero iban a ver películas y pidieron recomendaciones, y Aidan dijo que él quería ver una de dinosaurios o una de Godzilla, y las demás infancias decían pues que querían ver películas de terror, ¿no? Y Aidan como que les dijo que no era para su edad, y así a raíz de eso pues surgieron más
más bullying, ¿no? Y en sexto, justo en su graduación, él bailó solo porque nadie quiso bailar con él. Pero, o sea, todo esto fue ya detectado después de que me dan el diagnóstico, como que todo irlo relacionando, ¿no? Porque en ese momento, pues en la escuela tampoco hubo apoyo. O sea, nunca hubo apoyo para mi hijo de decir, te vamos a poner una pareja, ¿no? O buscamos una niña de otro año para que baile contigo, o tu mamá que traiga una prima, o tu mamá que baile contigo. O sea, no, a mi hijo lo hicieron completamente a un lado y él su vals lo bailó solo. Igual en su viaje de graduación, sí fue como muy, muy feo. Fuimos a Orizaba, al Museo de los Dinosaurios y a otras actividades, y todas las demás infancias, hasta las madres, los padres, todos así como que se hicieron a un lado de nuestro grupo. O sea, que éramos mi esposo, mi hijo, mi sobrina y yo. Mi sobrina va de la edad con mi hijo, se llevan 33 días, entonces son como hermanitos, ¿no? Y todos empezaron a separar, así como que nos hicieron pues el feo, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿qué está pasando, no? Pero pues yo no, en ese momento no me afectó, yo dejé que mi hijo se divirtiera y así. Entonces ahorita que me dan el diagnóstico, porque eso les digo que empezó en noviembre, diciembre, que empezamos con las entrevistas, vino el periodo de vacaciones, en enero me vuelven a hacer otra entrevista y fue cuando ya me dijeron que pues el diagnóstico, o sea, que si quisiera yo también podría consultar con otras personas expertas, pero que todo apuntaba que mi hijo tenía autismo en nivel 1, que anteriormente era el Asperger, y fue así como que empezar a ver muchas cosas. O sea, en ese momento, al principio sí, fue como un balde de agua fría, porque yo desconocía completamente el tema, o sea, no. Fue mucho susto, fue mucho miedo, fue como, ¿ahora qué voy a hacer con mi hijo? O sea, ¿cómo lo voy a apoyar, no? Porque nunca ha tenido problemas, o sea, de hecho mi hijo ha estado en escolta, tiene las mejores calificaciones, ahorita se llevó el primer lugar a nivel de su salón, salió con un promedio muy alto, 9.2, entonces es así como que, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Desconozco completamente el tema, empecé a revisar, ya saben, ¿no? Cuando te dicen algo, me metí a internet y a revisar, y qué es esto, y qué pasa con los niños, qué necesitan, qué apoyo, ¿no? Fue como al principio esta parte de vivir así y sí lo dicen, ¿no? Es como un duelo, porque te das cuenta de que tienes como miles de proyectos con tu hijo. O sea, yo a Aidan nunca lo he presionado con qué es lo que quiere estudiar, porque pues todavía su edad no es como la propia para saber qué es lo que quiere. Fue esa parte de decir, ¿y ahora cómo lo voy a apoyar para que a lo mejor, o sea, tan solo el hecho de atravesar la calle, ¿no? Era algo que yo no lo veía algo especial para él, ¿no? Él no se atraviesa la calle si no le das la mano. O sea, él le tienes que dar la mano para que él se sienta seguro atravesarse la calle. Y eso yo no lo veía también como que era parte de sus características dentro del autismo, ¿no? La luz, por ejemplo, él le encanta ir a la playa, le encanta ir a las albercas, pero hay un momento en el que ya no soporta el sol, ¿no? Y tiene que estar en la sombra porque los rayitos del sol le molestan. Y yo eso no lo veía. O sea, y sí fue así como que al principio decir soy una mala madre, nunca me di cuenta, ¿no? O sea, me di como muchas culpas, ¿no? De que a los 12 años y yo detecté, o sea, no detecté yo, sino que me vinieron a decir que mi hijo era autista, ¿no? Porque yo, o sea, todo lo normalizaba, ¿no? Y fue cuando empecé a darme cuenta de muchas de estas cositas que pues en ese momento yo no las visibilicé, ¿no? Y a raíz de eso, bueno, como es muy reciente todo, a mi hijo ya se le comentó, porque sí de hecho la persona que está en el USAER, aparte de ser la maestra que está en USAER, es una psicóloga que está muy preparada en el tema. La verdad es que ahorita y hace poco nos invitaron a una plática justo en el mes de la concienciación del autismo, y les felicité al grupo de USAER porque les dije, o sea, que hay personas que aceptan su trabajo y porque es lo que pues les da de comer, ¿no? Pero hay personas que están en su trabajo y que realmente toman pues ese trabajo como parte de sus vidas y aceptan para apoyar a las demás personas, ¿no? Entonces, en ese caso, la verdad es que yo me sentí súper acompañada por la escuela de mi hijo, por el USAER, y nos han estado invitando a diferentes pláticas. De hecho, a una plática asistimos en compañía de mi familia, de mi mamá y una de mis hermanas. Asistimos y nos han estado como que empapando del tema, nos han estado invitando a conferencias, actividades. Y por el otro lado están ahorita las compañeras que están llevando lo del Festival de Sembrartes, que también es como esa parte de que pues a lo mejor lo que yo viví pues también sirva para otras personas, ¿no? Y principalmente para
para decirles que pues no están solas en todos estos procesos, ¿no? Porque sí, al principio sí, yo sí me sentí sola. Y ya después fue como revisar y decir, escuchar y ver que no soy la única que está pasando por este tipo de procesos, ¿no? Y justo es esa parte, ¿no? De que ahorita sí está todo muy reciente, o sea, por eso empiezo a hablar del tema y me gana el llanto, porque sí es como ver esa parte, ¿no? De que yo no lo asimilaba así, o sea, es un duelo realmente, ¿no? Porque a lo mejor lo que yo pensaba porque sé que se puede lograr, sé que con mi hijo puede lograr todas las cosas que él quiera, pero es como esa parte de decir, pues él está pasando por alguna situación, pues, ¿no? Normal. Exactamente. ¿No? O sea, no es un niño normal cuando al final es parte de una diversidad. O sea, y en ese sentido, no, sí. Bueno, tú me dices. Sigue. Ah, ya. Y en ese sentido, Norma, ¿qué crees que nos hace falta? Digo, también me gustaría saber que ahora que ya tienes esa información, ¿cómo te sientes, no? Pero ¿qué crees que nos hace falta como sociedad y en este caso, por ejemplo, como una institución, hablando como de la escuela, ¿no? O sea, ¿por qué crees que pasan este tipo de cosas? O sea, sí. Nos falta información, nos falta... Mucho. ¿Qué crees que es lo que nos falta a nivel social y nos falta educativo? Mucha información, demasiada información, porque estoy segura que la mayoría de las personas hemos escuchado autismo, ¿no? Y a lo mejor lo escuchamos y pasamos de alto, ¿no? O sea, ahorita con esto de las redes sociales, o sea, a lo mejor en algún momento vimos alguna cápsula o algo así y la pasamos, ¿no? Pero es justo esa parte de escuchar, ¿no? Cómo existen personas que están dentro de su neurodivergencia, como se les llama, y que requieren alguna atención especial, o más bien que no se les excluya, ¿no? Porque, o sea, esto lo pasamos nosotros en la escuela y me da pena, pero sí fui a reclamar a la escuela, de hecho, de mi hijo. Después de que me enteré, a los 2 días, fue justo un día que no trabajamos, pero sí hubieron clases, no recuerdo ahorita cuál fecha fue, pero sí dije, voy a ir a la escuela, o sea, yo tengo que ir a la escuela de mi hijo, a la primaria, para que sepan que no le dieron el apoyo que era necesario. Había USAER en esa escuela, en esa primaria, pero nunca se dieron cuenta como lo detectaron en la secundaria, ¿no? Y fui y reclamé y les dije que pues lo que hicieron fue discriminación, literalmente, porque a mi hijo lo dejaron bailar solo en su vals, ¿no? A mi hijo lo hicieron a un lado en festivales, a mi hijo lo hicieron a un lado, inclusive su maestra de sexto, o sea, sí les dije que no iba yo a proceder, pero que sí quería yo dejar precedente ahí con el director, de que su maestra de sexto todo el tiempo fue de que su hijo es el problemático, señora. A su hijo ya lo voy a pedir que me espere aquí en la entrada, porque cuando entro al salón, todo el mundo se queja de él. Pues sí, se quejaban porque mi hijo es transparente, mi hijo no tiene filtros. Mi hijo, cuando alguien hacía una travesura, Aidan decía quién lo había hecho, ¿no? No participaba de sus juegos pesados, no participaba de estar insultando a las niñas, ¿no? Porque él es así, para él las mentiras son muy malas, ¿no? Aunque sean piadosas, para él son muy malas, ¿no? Entonces la maestra decía que mi hijo era el del problema. Y sí, en esa ocasión sí fui a señalar a la escuela que les hace falta mucha preparación, que les hace falta mucha sensibilización y que las maestras y maestros estén preparados para que cuando alguna niña o algún niño les demuestra algún rasgo a lo mejor diferente, pues le pongan atención, ¿no? Porque lógicamente es por algo, ¿no? Y lo desconocíamos, porque yo también acepto que lo desconocía, ¿no? Pero está esta parte de ser parte del problema, de decir, bueno, pues él se siente diferente, entonces pues lo hacemos a un lado. Entonces, o sea, es esa parte de decir, bueno, hay que darle apoyo, hay que buscar cómo poder estar y acompañar. Y justo fue lo que pasó ahorita en la secundaria. En la secundaria de mi hijo, es una telesecundaria, y hay muchísima población con autismo, muchísima. Lo que me comentaban eran que son como 15, 20 personas, entre niñas y niños, que tienen algún nivel de autismo, y que esta escuela es muy inclusiva, ¿no? Entonces están las maestras, maestros y personal directivo preparadas y capacitadas para atender esta población, ¿no? Pero entonces estamos hablando de que si es una secundaria y que a nivel primaria no esté sucediendo, o sea, significa que falta como mucho por parte de
no sé, del sector educativo, que ponga atención en ese tema. Pero aparte está el otro lado. Actualmente pues soy funcionaria pública y en donde me encuentro trabajando, que es el Instituto Veracruzano de las Mujeres, también estamos abriendo como... Nos estamos poniendo sobre la mesa el tema, ¿no? Porque anteriormente no, aunque lo habíamos escuchado, no se daba seguimiento. Y ahorita también es ver eso, ¿no? Porque a lo mejor yo estoy del lado de las infancias por mi hijo, pero también está el lado de las madres que son madres de alguna persona con alguna neurodivergencia o que a lo mejor ellas mismas tienen alguna neurodivergencia, ¿no? Entonces es abrirnos al tema, estudiarlo, escucharlo, participar cuando nos inviten a actividades, ¿no? De sensibilización o como lo que va a hacer con el Festival Sembrartes para justo abonar, ¿no? O sea, no hacernos a un lado, no excluir a las personas. Inclusive se me quedó muy grabado una parte que las compañeras que están llevando lo del festival nos decían, es que no es inclusión, se me fue ahora la palabra, pero decían que justo no es inclusión, sino que estas personas participen en todas las actividades, ¿no? O sea, que a lo mejor el concepto de inclusión lo estamos como que llevando a otro nivel. Y es pues acercarnos, escuchar y no ver mal a la mujer que a lo mejor está con su hija o hijo y que le está haciendo algún berrinche, porque a lo mejor no sabemos por qué está sucediendo y que a lo mejor puede haber alguna neurodivergencia. Que a lo mejor si alguna persona nos dice, ay, ¿le puedes bajar tantito a tu clima o le puedes bajar tantito a tu luz? O sea, significa algo, ¿no? No a lo mejor como decir, ay, ya va a empezar con sus cosas de exagerada o no. Entonces es como abrirnos a todo este abanico de las necesidades de las personas, ¿no? Y checar justo por qué estos temas son de importancia, ¿no? El autismo, que bueno, que en este caso con mi hijo era lo que antes era como el Asperger, o alguna discapacidad, ¿no? No hay que, pues, hacer a un lado a estas personas, sino involucrarnos con mi hijo también lo chequé porque cuando empecé a revisar todo este tipo de información era eso, ¿no? O sea, no decir ellos tienen su mundo, ¿no? Y hacerles a un lado, sino que son parte de nuestro mundo y por eso debemos de pues incluirles en todas las cosas que podamos para que no se sientan como con esta parte que vivió mi hijo en la primaria, ¿no? Que vivió bullying y que se sentía pues diferente, se sentía raro. Oye, y ahora con la información que tienes, ¿no? Y con el trabajo que estás haciendo, ¿cómo te sientes? O sea, ¿se te fueron las culpas? Ay, perdón. Pues sí, al principio, bueno, o sea, sí sigo sintiendo un poquito de culpa, pero ya mi culpa ya no va encaminada a decir soy una mala madre, ¿no? O sea, dejé a mi hijo a un lado porque no, o sea, mi hijo para mí es todo. Pero sí el sentir de, híjole, si yo hubiera estado capacitada o preparada, a lo mejor si yo hubiera revisado el tema, sí, porque a lo mejor otros temas sí los he visto en el sentido de por el trabajo, etcétera, etcétera. Porque de hecho mi papá tiene ahorita también una discapacidad porque él es como un tipo de demencia senil. O Alzheimer. Ajá, él no tiene Alzheimer, tiene demencia senil, pero es demencia senil con ataxia. Entonces él ya no se puede mover por sí solo, lo tenemos que asistir 100%. Entonces, por ejemplo, cuando a mi papá también lo diagnosticaron con esta enfermedad, fue como leer todo lo del tema, ¿no? ¿Qué es la demencia senil? ¿Qué es la ataxia? Ahorita, por ejemplo, hay otras cositas que ya nos dijo el psiquiatra que se identifican en mi papá, como él está repitiendo las cosas y tiene un nombre, que también en este momento se me olvidó. Y que todo esto, o sea, a lo mejor es información que tenemos pues de desconocimiento, ¿no? Inclusive hay muchas personas que juzgamos sin conocer porque decimos que a las personas adultas mayores las maltratan, ¿no? Porque escuchamos que gritan, que se quejan, que piden comida, que tienen moretones en el cuerpo, inclusive cuando asistimos a los asilos, ¿no? Y decimos, no, pues aquí los tratan mal porque tienen moretones, porque no comen, dicen que no comen, que no les ponen atención, gritan todo el tiempo, están diciendo groserías. Pero ya cuando tienes una persona en tu casa que tiene todas estas características, dices, siempre he juzgado mal, porque a lo mejor sí existe
existen asilos en las que tratan mal a las personas, pero también hay otras en las que les tratan bien, pero son las mismas personas las que se están haciendo daño, porque ya no reconocen esta parte de qué es lo bueno, qué es lo malo. Mi papá dice 1000 groserías en el día, mi papá repite las cosas 1000 veces al día, él mismo pues por la fuerza que luego tiene se hace moretones en los brazos y así. Entonces es como que mirar todos estos temas, todas estas cosas que a lo mejor en algún momento desconocemos y volvernos sensibles a esos temas, ¿no? Entonces fue justo lo que me pasó con mi hijo. Al saberlo, al empezar a revisar el tema, al empezar a involucrarme en estos temas, es como que decir, no lavar mis culpas, pero sí decir, quiero ser una mamá capacitada, una mamá sensible al tema, una mamá que a lo mejor el día de mañana pueda apoyar a otra mamá o a alguna otra persona, un papá o lo que sea que necesite saber del tema. Y también ver del lado del trabajo, ¿no? ¿Cómo puedo sumar para que este tema también pues se visibilicen los servicios que estamos ofreciendo? O sea, cuando llega alguna mujer a recibir alguna atención jurídica, psicológica o de trabajo social, ver si tiene alguna neurodivergencia y que no la hace de conocimiento, pues sí estar preparadas para brindarle una atención de calidad, que a lo mejor le molesta la luz, que a lo mejor el clima, que a lo mejor requiere un vasito de agua para poder tranquilizarse, que a lo mejor necesita salir a respirar, ¿no? O sea, otro tipo de cuestiones que a lo mejor sí las hacemos en su normalidad con las mujeres que van, pero a lo mejor ellas necesitan un tipo de atención diferente, ¿no? Es como que también ver del otro lado, o sea, no nada más para nuestras usuarias, sino también para el funcionariado que se acerca al instituto o con el que tenemos comunicación del diario, pues también, o sea, capacitarles para que conozcan el tema y también que estén preparadas y preparados para los servicios que ofrecen, también lleven esta inclusión. Entonces es como verlo desde el otro lado y decir, bueno, ahora ya tengo este conocimiento, ahora cómo lo voy a utilizar para bien y para sumar en el sentido de que otras personas pues conozcan y se vuelvan sensibles al tema. Okay. Oye, ¿tu hijo cómo tomó la noticia o cómo...? Al principio fue negación, porque nos mandaron a traer justamente de la escuela, era como parte de su proceso de la escuela, de decir, bueno, ya apoyamos en el diagnóstico, ya en la evaluación, en el diagnóstico, en la preparación para la familia, con las charlas que nos dieron y capacitaciones. Ahora es hablar con mi hijo, ¿no? Entonces nos mandaron a traer y le compartieron a él, le pusieron unos videos y así de lo que era el autismo, y que si él conocía a alguien que tenía autismo. Y mi hijo dijo, una compañerita, ¿no? Que está en su escuela, y le dijeron, sí, pero ella también tiene TDAH. Y alguien más, y Aida, no, pues no. Y le dijo la psicóloga que él tenía autismo, ¿no? Y mi hijo fue así como que, ok. Y ya, no preguntó del tema, no quiso hablar del tema. Yo quise hablar con él cuando lo fui a traer a la escuela y no me quiso decir nada. Me dijo, después hablamos. Y yo, ok. Y ya hasta como a los 3-4 días aceptó hablar y ya me dijo que él no consideraba que lo tuviera, pero que si decíamos que lo tenía, pues que ok, ¿no? Entonces fue así como que ok, le voy a dar su espacio. Y ya después volvimos a hablar con él y ya como que él entendió que no es una enfermedad, que es una condición. Y le empezamos a poner videitos que encontramos por allí de infancias que están ahorita como que suben videos y demás, y se los empezamos a poner, y ya él dijo, yo también hago esto, a mí también me pasa esto, ¿no? Por ejemplo, lo de los alimentos, que son sensibles a ciertos alimentos, identificamos que él también lo es. Y pues inclusive ahorita hubo una marcha en Coatepec a principios del mes para la concientización del autismo, y le pregunté que si quería participar y me dijo que sí. Me dijo, sí, vamos. Y salimos a marchar con mi mamá, mi esposo, mi hijo y yo. Y se dio cuenta porque pues la mayoría, o sea, todas las personas íbamos como de azul, porque fue como que lo que pidieron, que fuéramos de azul o blanco. Pero él, aparte del color, lo que identificó fue que habían muchas personas, muchas infancias y personas adultas con alguna neurodivergencia. Entonces él se dio cuenta de que existe todo este abanico y que hay personas que requieren otro tipo de apoyo, ¿no? En este caso, bueno, con mi hijo vamos a empezar con el apoyo psicológico y el apoyo sensorial, porque aparte él es alérgico al polvo, a los ácaros, entonces estamos llevando un tratamiento para sus alergias, pero mi hijo lo que hace mucho es estar mordiendo, todo el tiempo se está mordiendo el suéter, la chamarra o los trapitos que usa para su alergia los está mordiendo, entonces tenemos que recurrir a la terapia sensorial
y a la terapia psicológica. Entonces él ya accedió porque al principio no lo queríamos presionar, era hasta que él se sintiera pues ya tranquilo con esta parte de la aceptación y empezar ya con el apoyo que se le tiene que brindar para que él pueda sentirse ya más seguro. Okay. ¿Algo que quieras comentarle a la sociedad en general? O sea, Pues... o sea, padres, madres. Ajá. Pues principalmente eso, o sea, a lo mejor no es necesario que tengamos alguna persona cercana con autismo para poder abrir los ojos al tema, ¿no? Sino que sensibilizarnos desde antes para las personas que tenemos alrededor, en nuestra familia, en el trabajo, vecinas, vecinos, o sea, ¿no? Cualquier persona, para que sepamos que no debemos de ser parte del problema de la discriminación, sino que debemos de sumarnos para poder, pues ahora sí como sensibilizarnos justo, pero también que estas personas se sientan que no están solas, ¿no? Y que sí sabemos lo que sienten y que no, su mundo no es un mundo aparte, ¿no? Perfecto. Muy bien, súper, muchas gracias, ¿no? Gracias a ustedes.